cuando tenemos un equipo de 100 watts con una caja de 100 watts es que aparte de distorsionar el equipo, los parlantes también sufren, digamos, una excitación porque es como que tenemos un equipo de 100 watts con una caja de 100 watts, o sea, estamos al límite. Entonces, si el equipo está en lo que serían 7, por ejemplo, en 70, no es ese parámetro, pero por ejemplo, los parlantes están muy exigidos, están casi al límite de la potencia. Entonces ya se escucha como que distorsiona el parlante mismo, o sea, hay mucho aire y muchos armónicos y eso se escucha como si fuera una distorsión. Entonces al tener parlantes mucho más grandes de watts, está mucho más relajado. Por ahí tenemos el equipo en la mitad, pero el parlante ni se entera casi que está prendido. Entonces para el bajo le da mucho aire. Y después otra cosa es que los parlantes chiquitos tienen el rango, digamos, es mucho más medioso y agudo. Y a medida que el parlante se pone más grande, agarra más medios graves y más graves. O sea, como que hay más aire y el cono se mueve más y tenemos más potencia. Entonces se dan cuenta que, por ejemplo, o ponían muchos parlantes chiquitos o ponían dos parlantes grandes directamente, de 15 o de 18 pulgadas. Entonces tenemos cajas en esa época una heladera de dos parlantes de 15 grandes o cuatro chiquitos. Que los cuatro chiquitos lo que tiene es que definen un poquito más, porque al tener medios y agudos y más brillo es como que define mejor la nota, pero no tiene tantos medios y tantos medios graves. Entonces otra configuración que había era cuatro parlantes de 10 en la parte de arriba y un parlante de 15 en la parte de abajo. Entonces ahí teníamos como la división entre la definición y los graves y los medios graves, esa cosa más power en el parlante de 15. Y con el tiempo, como los agudos por ahí no eran tan finos, le ponían un tweeter para distinguir un poco ese agudo del dedo o ese chasquido. Que ese tweeter por lo general también tenía una regulación para que nosotros le demos más o menos volumen independiente al tweeter. Pero básicamente es eso, y después eso se fue dividiendo, salieron cajas solamente con 4 de 10, solamente con 1 de 15, solamente con 4 de 10 y un Twitter. Entonces podíamos armar stack, la podíamos usar juntas o por separadas. Si tocábamos en un lugar con poco volumen, con una caja de 4 de 10 ya está perfecto. Inclusive hay cajas de 2 de 10 o de 4 de 12 como si fuera una de guitarra, pero el de 12 está en un rango medio, entonces suena bien para la guitarra, pero en el bajo a veces suena muy medioso. Se suele usar 10 o 15 directamente y ha habido cajas de 18 inclusive, que era un cono así, pero bueno, en otras épocas por ahí. Eh, bueno, eso es en lo que respecta a los equipos. Después, por ejemplo, los equipos clásicos son Ampeg SBT Classic, que es un equipo de 300 watts, que fue como el primer gran equipo de bajo así clásico que lo usaba todo el mundo. Y tiene creo que 6 válvulas de potencia. A ver, no me acuerdo exactamente. Pero tiene algo así como, a ver, 6 válvulas de potencia y 3 o 4 de pre. O sea, un equipo de 300 watts enorme. Como una especie de ese Marshall gigante, pero para abajo. Y con la caja que tiraba, a ver, ya les digo bien. Después veo para compartirles la pantalla. Eh, sí, tiene
de pre tiene 5 válvulas, de, como sería como rectificación, tiene, va, en realidad no de rectificación, es como que tiene otra etapa de pre que tiene 3 válvulas más, o sea, una de preamp, otra etapa de pre que tiene 3 válvulas más y 6 de potencia, o sea, 300 watts, es una bestialidad. Y pesa 40 kilos, o sea, es un enorme, enorme. Es el más clásico. Y ese se usaba con cajas de 8 de 10, 8 parlantitos de 10, una heladera, que tenía 800 watts. O sea, el cabezal era de 300, la caja era de 800. Y eso básicamente es para eso. No es que la usaban en 800 watts, sino que era mucho resto para que el equipo suene a bastante volumen limpio. Y nada, eso es la clásica heladera Ampeg, digamos. Lo que pasa que el tema es que eso es lo mismo que los Marshall. Con los años se dejó de usar porque pesaba una tonelada. O sea, el sonido es exquisito, pero pesaba una tonelada y aparte tenía mucho volumen. O sea, por más que, digamos, si lo pongamos en 5 y no rompa, en 5 ya era un volumen demencial, casi de estadio, digamos. Eh, o sea, para escenarios grandes, ya en un pub era demasiado equipo, era para usarlo en uno, en dos. Lo que tiene de lindo es que tiene mucho aire, porque como el bajo mueve mucho con los graves y todo, está saliendo el sonido por un montón de parlantes, por una caja enorme, entonces es como que el bajo invade todo. Si lo tenemos en una cajita chiquita o en un combito, es como más en ese sector suena, y por ahí reamplificarlo. Pero nada, es lo lindo de eso, de que tenemos el bajo como omnipresente. Bueno, ahí veo que está grabando. eh, lo que habría que hacer es como la otra vez, ponerme anfitrión para poder compartir la pantalla. Y les puedo mostrar un poquito. Bueno, ahora sí me escucha. Eh, no sé si tienen alguna pregunta con eso de los equipos o alguna duda de los bajos. Es como para ver un No, no, se panorama entiende también. todo bárbaro. Perfecto. A ver. Bueno, les tendría que compartir la pantalla. Eh, bueno, es la parte así de los equipos clásicos. Otro clásico es, por ejemplo, el que se llamó. Ahora les muestro, a ver si les puedo mostrar de alguna manera. Ahí te hicieron una pregunta en el chat, Fer. A ver. ¿Qué se usa hoy en reemplazo de la famosa heladera? Y se usa o la mitad, digamos, la mitad, que es, la heladera tiene 8 parlantes de 10, si usamos la mitad son 4 de 10, en algunos casos hay cajas de 2 de 10, o sea, son mucho más chiquititas, o uno de 15, que también es un combo o una heladera, o sea, se volvió para atrás, digamos, se bajó de los watts, entonces ya no necesitábamos tantos parlantes ni necesitamos tanta potencia. Entonces los equipos son mucho más chiquitos. También hubo una cosa que se hicieron equipos clase D de bajo, que es otro circuito, digamos, no tengo bien claro como para explicarlo desde la parte técnica, pero lo pueden buscar. Son equipos clase D que son equipos chiquitos pero tienen mucho volumen y mucha definición, pero no necesita, digamos,
todas las válvulas, todo el circuito es enorme, porque aparte el cabezal ese que les digo que pesaba 40 kilos, es un cabezal así y así. O sea, porque tiene 6 válvulas así, o sea, 2 transformadores así. Entonces en los equipos clase D es como otra tecnología que para el bajo, para la guitarra no funcionó bien, pero para el bajo funcionó muy bien porque permite tener mucho volumen y definición en equipitos chicos, digamos. Equipitos que ocupan por ahí un rack. eh, Son los equipos clase D. Y son, claro, ahí como dice Pablo, son a transistores. En el bajo también eso empezó muy bien, el tema de los equipos a transistor, porque el transistor es como un poco más frío que el tema de la válvula. O sea, eh, los equipos transistorizados en guitarra no funcionaron muy bien porque le faltaba ese color de la válvula, esa cosa de que uno sube el volumen y empieza a romper y se empieza a poner todo como más ecualizado y más lindo. Eso que jugaba en contra en los equipos chicos de bajo, en los de guitarra es todo, digamos, sobre todo para los sonidos más vintage. Pero después en la evolución, digamos, se dieron cuenta que los transistores son mucho más estables, los equipos transistorizados es como que no tienen ese problema que se queman las válvulas, que se gastan las válvulas, porque las válvulas, piensen que ese equipo lo usamos 5 años a full y hay que cambiar todas las válvulas, y es como un auto, o sea, es un V8, digamos, hay que cambiarle todo eso que es carísimo y hay que mantenerlo, y si se golpea se puede romper alguna, es como si fueran bombitas adentro del equipo. Entonces todo lo que tiene de bueno en sonido lo tiene de malo para transportarlo, si se golpea, bueno, la cantidad de volumen, si es de poco volumen rompe y si es de mucho volumen es un equipo muy grande. Entonces cuando fue evolucionando el tema de los circuitos y todo, se dieron cuenta que los transistores eran mucho más estables en ese sentido, pero era más frío el equipo también. O sea, el equipo era más insulso, no tenía ese color de la válvula. Pero para el bajo sí rendía. Para el bajo sí estaba bueno. Porque justamente no tenía el problema de que en un equipo de 40 watts, si lo poníamos en 7, no había válvula que rompiera, ni se saturaba el pre, ni nada. Entonces era más frío, pero para el bajo estaba bueno. Y para la guitarra estaba bueno, por ejemplo, todos los equipos Pibi, que por ahí se critican mucho, los Pibi, los famosos de los 80 o esos combitos Pibi, se usaban muy bien para música country, esos equipos. Por ahí para rock y eso no sonaban tan lindos, pero para música country, así folk americano, sonaba muy bien porque eran equipos muy limpios, con mucho volumen. Y también si tocábamos un pedal steel es una guitarra que básicamente, ¿no? Resumiendo, es como una guitarra que se pone así, se toca con una barrita y puede tener pedales abajo que cambian el puente y cambian la afinación. Entonces uno pone la barrita así, la deja apoyada y con los pedales va cambiando la afinación. Entonces se va moviendo y va haciendo sextas, séptimas, cuartas sobre un acorde. Bueno, eso necesitaba que sea reamplificado con mucho volumen y bien limpio, bien puro el sonido, porque si no Ver, suena. Sí, lo del Pibi, ¿sería algo así como el Jazz Chorus de Roland? Tengo claro, entendido que es un equipo super clean, está buenísimo, pero eso, clean, sí. transistorizado. Y la distorsión que tiene es medio fea porque es como una distorsión creada, digamos, no es una distorsión de la válvula rompiendo, es como si tuviera un pedal adentro, digamos, como una distorsión, una falsa distorsión. Sí, Pero Cerati lo bueno, usaba solo para los cleans o para mandar los sí, efectos, pero no para pudrirla, por decirlo así. no, para pudrirla usaba los box. Por eso él, o sea, a veces lo usaba solo, pero en el setup que usaba en esa época usaba o dos box al costado y para distorsión y efecto, y ese en el medio,
O a veces lo he visto al revés, dos jazz chorus y uno en el medio, y un box en el medio. Igual por lo general usaba los dos box a los costados y en el medio el jazz chorus. ¿Y eso por qué es? Porque con la distorsión salían estéreo con los dos box, con todos los efectos que tuvieran estéreo y más la distorsión y todo. Y el Jazz Chorus, que es un equipo de Roland clásico de 120 watts, transistores, ya es estéreo el mismo equipo. O sea, tiene dos parlantes y Ah, ahí va, tiene, no sabía. claro, tiene un chorus y un vibrato. Que salen solo por el Roland. Claro, que el chorus y el vibrato que trae el equipo, que uno lo puede prender o apagar, salen en estéreo mismo combo, digamos, en el mismo equipo divide el efecto que trae el mismo equipo. Entonces es un equipo estéreo, que se llama estéreo Jazz Chorus. Entonces él la distorsión la divide con dos equipos, con efectos delay y todo en estéreo, pero cuando switchea al Jazz Chorus ya está en estéreo el Jazz Chorus. Ya está dividido el efecto, porque por lo general el Jazz Chorus justamente se usa clean y se usa con digamos, el fuerte del equipo es usarlo clean y usarlo con el chorus que trae el equipo en estéreo, que está buenísimo, ¿no? Después salieron algunos, bueno, los pedales, muchos de los pedales Boss están basados en ese chorus. Por ejemplo, el chorus CE1, que es el clásico que usa Fruciante, los Chili Peppers, lo usa, bueno, en los 70, 80 los usaron todos, pero es muy conocido porque lo usa Fruciante, lo usa el de Stone Temple Pilots, un montón de bandas lo usó el Kurt Cobain. En los 90 se puso muy de moda ese chorus, porque se volvió a usar el chorus. Bueno, todos los grupos de los 80, esa viola así como de chorus clásica. Era el C1, que es el circuito que trae el equipo, pero en un pedal, que es un pedal grande, no es un pedal de los chiquitos. Es uno de los primeros chorus pedal, digamos, si no es el primero. A ver si puedo compartir pantalla. Eh, a ver, que así les voy mostrando todo esto. A ver si me ve. Bueno, y después los mismos pedales, el Chorus, el C1, el Chorus Ensemble, que es el C5, todos esos son variaciones del mismo Roland Jazz Chorus, digamos. Fue como un, un hito, digamos, ese sonido. Ese equipo lo usaban desde Albert King, que quería un sonido bien limpio, así pulcro, hasta, no sé, los violeros de Adrian Belew, que tocaba con David Bowie, Robert Fripp, La concha de tu hermano. muchos de los 80, eh, bueno, Cerati, Spinetta lo usó mucho tiempo, también es el típico sonido Spinetta así con chorus bien limpio. Es un equipazo, pero bueno, la distorsión no sirve. El fuerte del equipo es el clean. Y bueno, a lo que iba es eso, que en el bajo después fueron apareciendo alternativas más económicas, más chiquitas, pero que resultaban muy bien como los equipos esos clase D, que es otro tipo de circuito. Y nada, en un equipito así, por ahí tenemos un volumen para tocar con una banda en un pub. O sea, y después las cajas no, son las mismas, cajas de 1 de 15, 4 de 10, pero ya que tener un cabezal así chiquito es un golazo para el bajista. Eh, es bárbaro. Pero bueno, igualmente así todo, por ejemplo, no sé, qué sé yo, Sting, un montón de esos, no sé, los Ramones,
Led Zeppelin, Jaco Pastorius, toda esa gente, digamos, esos bajistas grosos, igual usaban equipos grandes. Bueno, Arnedo, si lo tienen visto Arnedo, de Divididos, tiene una 4 heladeras, más allá que sea estético, digamos, porque hay algo estético también, pero están prendidos, no es que están de adorno. O sea, no es que tiene un combito debajo y tiene eso de adorno. Y es parte del sonido. Flea de los Red Hot Chili Peppers. Flea lo que tiene también, como toca mucho con slap es cuando golpeamos, o sea, ahí puedo compartir. Ahora les voy mostrando lo que fuimos hablando. Gracias. Bueno, acá tienen los modelos, por ejemplo. Ahí ven la pantalla, ¿bien? Perfecto. Bueno, este es el SBT, que es el clásico viejo. El Ampel. Ven, hasta tiene un ventilador acá, tiene un ventilador porque se calentaba. Estas válvulas son como lámparas, o sea, se van calentando a medida que está prendido el equipo. Ven, acá es lo que les decía. El preamp tiene 5 válvulas. El driver tube tiene 3 válvulas más y la potencia tiene 6 válvulas. Es una cosa impresionante. 300 watts. Este es como el clásico. Y eso se usaba con las heladeras de estas. Esta tiene 8 parlantes de 10. $400 watts. Si la queremos dividir en dos, si el equipo es estéreo, podemos dividir la caja en dos, enchufar 2 cabezales a una caja, enchufar un cabezal acá y otro cabezal en la mitad para abajo. Si queremos un solo cabezal, son 800 watts, todos juntos. Bueno, nada, las medidas, es muy clásico. Y el otro clásico más chico, que era una línea chica pero valvular, es este, que fue otro. Acá están, bueno, perdón, ahí estaban todas las diferentes configuraciones de las cajas, ¿no? 2 de 12, 1 de 12, 1 de 15, 8 de 10, 8 de 10, 6 de 10, que es un poco más chiquita, 4 de 10. Son diferentes configuraciones para la misma caja. Y este es el otro clásico, que era el Portaflex. Que este lo que tiene es que, bueno, viene también, es el mismo 1 de 15 o 2 de 10. Es como también el primer combo clásico. Y este equipo lo que tiene interesante es que viene el cabezal adentro y uno lo levanta, o sea, lo da vuelta. A ver si puedo buscar alguno acá. Yo no entendí, Fer, ¿cómo el cabezal adentro? Ahora se los muestro, a ver si encuentro alguno que lo esté desarmado. Bueno, porque este es el nuevo, pero el viejo... Así. A ver si puedo encontrar cómo se desarma. O sea, el cabezal está metido adentro del equipo y se saca. O sea, el equipo está tapado. Se sacan unos broches, se saca el cabezal y se da vuelta y se apoya en el mismo equipo. No sé si se entiende. A ver, ¿ven? Y se vuelve a abrochar. O sea, es esto metido adentro cuando está el equipo, digamos, sin usar. Cuando lo usamos, sacamos los broches, sacamos el cabezal, lo damos vuelta, lo volvemos a apoyar y ajustamos los broches.
y nos queda así, el cabezal afuera de la caja. Ahí está, ahí se entendió perfecto. Y nada, es como también un equipo, digamos, que se usó un montón porque era más fácil de transportar, igual pesa un huevo, pero era más fácil de transportar y como es, en realidad esto se hace para, todavía no existían los combos, porque el problema que hay con los combos, sobre todo con los graves, con los bajos que retumban mucho, es que tener el cabezal valvular metido adentro del combo hace que cuando uno está tocando fuerte tiembla todo, porque tenemos la vibración del bajo con la guitarra, más o menos se banca, igual se afloja todo, pero se banca. Pero con el bajo, esos graves tan intensos hacen que se mueva y se aflojen los zócalos de la válvula, los transformadores, o sea, es como que es demasiado volumen y graves para tener todo en el mismo. Entonces, lo que hacían era sacar el cabezal y ponerlo afuera del equipo, o inclusive a veces con un cable directamente correr el cabezal y dejar la caja sola, para justamente que no esté todo metido adentro y Ese problema igual lo tenés en todos los equipos valvulares. O sea, a mí me pasaba con el sí, equipo de viola, que también 100 claro, watts, qué lindo todo, pero lo exigís un montón en volumen en el recital en el que tocas. El cabezal se sí, está moviendo todo el tiempo y después le tenés que sumar a eso el transporte, que lo subiste al auto, que agarraste un pozo, que no sé qué. Me acuerdo que se exactamente, me descalibraron las 4 válvulas del Ampli. Tenía un Marshall, ¿viste? Un cabezal. sí, Y esto fue en el 2014 y pagué unas válvulas Soptec, ¿viste? Que son sí, rusas. sí, sí, 1.200 pesos cada válvula en el 2014. Ahora no sé cuánto sí. saldrá cada No, ahora válvula, pero es valen un bajón. Tenés que tener un montón de 4, cuidado. 4.000, 5.000 cada una, según qué modelo, pero sí, están carísimos. No, es que, o sea, porque es lo mismo, digamos, que yo vengo hablando más o menos siempre. O sea, hay determinados sonidos que no se pueden lograr de otra manera, lamentablemente, porque obviamente es toda una tecnología ya obsoleta, digamos. Las válvulas es como que no, digamos, eh, ustedes piensen que cuando se inventó esto fue posguerra, que las válvulas se usaban en tableros de aviones, en portaaviones, o sea, en un montón de, o sea, era la tecnología que existía en esa época. Entonces, cuando terminó la guerra, que sobró todo eso, que había un montón de cosas que ya no se usaban porque nadie, no estaban en guerra y entonces no hacían aviones, no hacían eh, no sé, tanques, no hacían, o sea, entonces toda esa tecnología se volcó a la parte de electrónica, digamos. Entonces, por eso son tan buenos esos equipos. Hoy uno se pregunta, bueno, ¿por qué un Marshall de los 60 vale o duró 50 años y encima suena mejor que el de ahora? Y porque todo lo que usaban, o sea, ustedes piensen que Jim Marshall iba a la ferretería de la esquina porque era así, o sea, no era que el chabón tenía una mega empresa multinacional, y, o sea, era bueno, voy a hacer un equipo, bueno, voy a la ferretería de la esquina, obviamente a copiar un Fender que, digamos, la tecnología americana estaba desarrollada de mucho antes. O sea, los americanos en los 50 como que dieron ese salto después digamos, de hundirse en la Gran Depresión y esa época. Digamos, cuando se recuperaron fue como, bueno, tiremos toda la carne al asador, tipo tecnología full, moda, autos, o sea, todo al palo, ¿no? Bien americano, digamos. Y entonces, claro, Fender y Gibson y todo era tecnología, plata, había plata para hacer, para comprar, para investigar. Entonces se desarrolló mucho más rápido. Y la industria también, la industria de la música, Elvis, toda esa, la televisión, todo eso, digamos, pusieron la guita ahí en vez de en la parte bélica. Entonces, claro, los ingleses cuando recuperan un poco, salen de la guerra y se empiezan a recuperar, empiezan a copiar y a consumir
todo lo que hacían los Yankees. Entonces, o sea, hasta los Beatles, los Rolling Stones, todo eso son bandas que surgieron de que eran chicos de 15 años que no tenían nada para hacer porque venían o sea, los padres muchos habían muerto en la guerra o era todo posguerra, no había casi laburo, recién arrancaba. O sea, no tenían mucho, estaban reconstruyendo el país de alguna manera. ¿Y a qué se aferraban? A las radios que pasaban Elvis, que pasaban Frank Sinatra, que pasaban Roy Orbison, que pasaban toda esa música y ellos querían ser eso. Muddy Waters, o sea, música de blues tradicional americano, country. Entonces, claro, eran pibes de 15 años que su sueño era ni siquiera era ir a Estados Unidos, ni ser una estrella de rock, porque ni existía eso, pero era veían a Elvis, que de repente salían películas color, las primeras, o sea, todo era deslumbrante. Entonces empezaron como copiando eso. Me fui un poco de los instrumentos, ¿no? Pero digo, es un poco cultural también toda esa movida. Entonces, lo que digo es que Jim Marshall fue, bueno, Fender es la tecnología y son los equipos, digamos, modernos de ahora, lo nuevo. Pero valen un huevo porque son importados y no lo puede tener todo el mundo. Él tenía una casa de música, o sea, Jim Marshall, y te traía, importaba 2, 3 Fender y no había público porque los pibes iban y decían, ¿cuánto vale? Y 700 libras. Y por ahí ganaba el padre, ganaba 70 libras por mes. No sé, era así, de inalcanzable como hoy acá cualquiera de esas cosas. Entonces, él como vio que los pibes, la gente no lo podía comprar y era una cosa muy, muy cara, pero también él sabía algo de electrónica y vio que más o menos podía copiarlo. Dame 4 válvulas. Bueno, pero no tengo. ¿Cuáles querés? Y por ahí los americanos tenían 6V6. Y en Inglaterra no existía 6V6 en Europa. Eran L34 como un equivalente, una especie de equivalente. Entonces le decía, bueno, dame 4L34, total. Y las válvulas eran de la mejor calidad porque estaban pensadas, era lo que sobró de un portaaviones capaz. Entonces, todo estaba diseñado para que dure una bocha y para que se lo puedan cagar a palos y no pase nada. Entonces, entre esas equivalencias que el chabón no conseguía, o sea, o conseguía cosas parecidas, en realidad el Marshall que quiso copiar Fender terminó siendo eso. O sea, un Fender mal copiado o copiado con las cosas que consiguió ahí. Lo que pasa que, como las cosas igualmente eran buenísimas, el equipo terminó siendo buenísimo a nivel construcción. Pero en realidad pedía inclusive yo leí una entrevista que él inclusive pedía lo más barato. Los capacitores que tienen esos equipos que hoy salen una fortuna y son inconseguibles y qué sé yo, porque se dejaron de hacer, porque ya les digo, esa tecnología cambió, inclusive en la guerra, fue otro tipo de guerra, otra tecnología. Se dejaron de hacer, entonces se valorizaron mucho más hoy para eso. Esos transistores en realidad iba y le decía, dame el más barato. ¿Cuál tenés? Y tengo este Muller que vale, no sé, 20 centavos de libra, peniques, no sé. Y le decía, tengo otro mejor que vale 40. No, dame el de 20, tipo, el más barato. Y así iba armando el equipo. Ese equipo hoy en día, como todo, es súper a nivel construcción, pero de una tecnología que no se usa más y que no se fabrica más. Entonces, Fer, bueno, sí, perdón. Medio te sí, estaba escuchando. Mira, te quería mostrar un amp de acá. sí, Es más o menos lo que hablas vos. Fíjate que. perfecto. Ahí hay un jazz bass, hay un A precision ver, como el que tengo hay acá. un Precision, hay un Precision Bass. Sí, ¿Eh? perfecto. De los 70. Ahí se ven bien los 4 parlantes de la caja, los 4 de 10, 4 parlantes de 10.
410 A. Y acá un 410 Hz. Jarque, que es otra marca clásica que usaba Jaco Pastorius. Sí. Y Bueno, y ahí, acá tenemos una cabecita que tiene un pre-SBT, ¿ves? El claro, previo. Es el mismo previo. Con 2X7, ¿no? pero Después la ven el potencia tiene tamaño. dos. Claro, esto es un 50. O sea, sí, es un Claro, pero ven 50 el watts. tamaño de ese al lado de lo que les mostré antes, que era una bestia de 50 kilos. O sea, esto es Claro, la evolución, digamos, de eso que se usaba antes. claro. Para el bajo sí sirvió esta Esto es como un híbrido. tecnología. Es como, sí, claro. Es Claro, como un híbrido de lo que hablabas vos. O sea, la válvula arriba con la caja Ampere, el sonido sí, blandito, ¿no? sí, sí, Y después la potencia clase, la digital, digamos, con la hard. Un poco más de exacto. volumen, rapidez, ¿no? Un sonido un poco más. Más limpio, más Más agresivo, frío. claro, más agresivo. Claro, la válvula se la ponen al pre, o sea, a la parte que ecualiza y que colorea el sonido, no se la ponen a la potencia. El problema que En teníamos con en este las caso válvulas, le, en este sí. caso le pusieron dos válvulas en la potencia. Tiene 2.6L6 ahí. Ah, también tiene en la potencia. Claro. Es como medio ampe, como un tercio. Claro, es un Es híbrido, un es un tercio. híbrido. Es un tercio. No es híbrido porque es todo valvular, pero tiene solamente dos válvulas en la potencia. Ah, está bien, porque no lo había visto bien el modelo. Está bien, o Claro. sea, es un SBT Es un mini chico, digamos. SBT, es un mini Claro, SBT. Ahí está, un mini pero todo SBT. valvular. Está bien, perfecto. Todo valvular, No, porque tal cual. hay algunos que son híbridos que traen la Claro. potencia eh, Sí. a transistores y el pre a válvula. Entonces tienen como un poquito de, digamos, de color el pre en la válvula del pre y después la potencia es limpia, bien clean. Este tiene mucho más color, digamos, es el SBT ese grande que les mostré, pero en una versión más reducida. Está buenísimo también. Eh, pero es lo que les decía, ese equipo por ahí a mucho volumen empieza a romper un poquito si no tenemos una caja muy grande. Pero bueno, el color del equipo viejo y clásico sí lo tiene, que eso es lo interesante, ¿no? Bueno, les muestro un poquito de audio para que no se haga tan de goma la parte hablada. Ahí estoy con el... ¿Lo pueden ver el Logic? Bueno, este sería el clásico. ¿Escuchan ahí? Se escucha perfecto. Bueno, bárbaro. Ven que es como una mole, o sea, tiene una definición de graves, de profundidad. Y no toqué nada, no estoy ni ecualizando ni nada. Y la caja, 8 parlantes de 10. Y acá tenemos, por ejemplo, si les pongo 2 de 12, ven, acá hay 8 de 10. Acá hay 2 de 12. Ven que es más medioso, es más medios tiene. 8 de 10. Más blandito, parlantes más chiquitos, más blandito. Esto de 12 ya. De vuelta 10. Que es más medioso y tiene menos graves. Y Este es después, el SBT Classic. sí, el cabezal sí. Lo que estoy cambiando es la caja, digamos. Este es el clásico que usó
todo. Sting, el bajista de los Rolling Stones, no sé, todo el mundo, Zeppelin, qué sé yo, Black Sabbath, casi todo lo de los 70 usaban esto. Después salieron alternativas, digamos, pero es como que es el equipo uno de los más clásicos. A ver, ahí tengo 4 de 10. Ven que sigue siendo dulce, un sonido dulce, pero 8 de 10. Ven que es como una profundidad, tiene mucho más aire, mucho más caja. Este es como el sonido más clásico. 4 de 10 es la mitad de eso, es más chiquito suena. Y si le doy rosca, bien que empieza a romper. Un poquito acá porque ahí está rompiendo. Ven que suena distorsionado ya si pongo mucho volumen. Eso era tomado un error en el bajo, o sea, ahora por ahí se usa ese sonido, pero no era lo más común. Entonces, este equipo, si lo tenemos de verdad, igual a este volumen, a la mitad o en 6 ya te mata, es un volumen demencial. O sea, era un equipo para usar en 4, por ahí en 3, en 4, y era un montón de volumen y ni se enteraba el equipo que estaba prendido. O sea, es como que es un sonido muy dulce a un volumen alto. Pero si teníamos un equipo más chico con mucho volumen, pasaba esto. Es demasiado. Y después tenemos algunas perillas de corte de medios, corte de graves, más agregarle agudos, porque como la caja tenía 8 parlantes de 10, no había tanta alternativa con el tema de los parlantes, pero le agregábamos desde el circuito agudos. Ahí tenemos agudos que se agrega desde el circuito mismo, no desde la caja. Todo esto servía para una entrada brillante, una entrada normal, una perilla de 3 puntos de medios. Booster de medios. ¿Eso es para enfatizar diferencias? Sí, es exactamente eso. Sí, sí, para enfatizar frecuencias y poder tener bastante variedad, pero desde el propio cabezal, como ya les decía, como el bajo no tenía tantas opciones, era volumen o 2 micrófonos, y la caja tiene 4 parlantes de 8 parlantes de 10, el equipo traía muchas más opciones que un equipo de guitarra, para poder manipular un poco más el sonido del bajo, digamos, porque si no había. Después surgieron bajos activos, bajos con 4 micrófonos, con 6 cuerdas, con un montón de cosas, pero al principio, y lo que se hizo después,
los equipos por ahí venían más simples y estas cosas se agregaban en el bajo. O sea, se agregaban en el mismo bajo, tenía un pre donde teníamos por ahí frecuencia de medios, algún potenciómetro concéntrico, que eso quiere decir que tenemos dos potenciómetros en el mismo, uno arriba y uno abajo. Por ahí el de abajo es volumen y el de arriba es de medios. Y si tenemos, por ejemplo, dos potenciómetros concéntricos, por ahí tenemos graves y agudos en la parte de arriba y volumen y tono en la parte de abajo. Y con dos potes tenemos un montón de opciones. Yo tengo por acá un pote concéntrico, no sé si vieron, pero el pote concéntrico es igual, pero es doble. Entonces tenemos abajo la parte normal, digamos, y arriba agregado lo que queramos cablear. O sea, esto es uno y esto es el otro. Eso en la guitarra también se puede usar. Está bueno porque nos da dos opciones en el mismo potenciómetro, pero se usa mucho más en el bajo. Y en el bajo se usa para eso, para dejar el volumen abajo y arriba poner un ecualizador, agudo, por ejemplo, en el otro tono y graves, o algún blend. Si tenemos dos micrófonos por ahí, un volumen y un blend, vamos entre el micrófono de atrás al de adelante. Son distintas variantes. Y el otro que les mostraba, el otro clásico, es el que les mostraba antes, que es el B15, que este es el que se da vuelta al chasis para arriba. Ven que la cajita es esta. Y este es un clásico porque se llevaba para todos lados, sobre todo para tocar en bares y para grabar, y eso era un equipo muy usado. Y tiene un sonido muy clásico también, muy lindo. Un parlante de 15. Ves que el parlante de 15 es medios y graves, no tiene agudos casi, es más pateador. Este equipo se usó mucho en el Motown y en esa época de música. Era esta combinación, Precision con este Portaflex, y era bárbaro. Si ponemos, a ver, inclusive la función del bajo también está bueno, digamos, que sepan, más allá del sonido a veces particular, la función que cumple, digamos, en rítmica. O sea, ustedes estuvieron viendo mucho la parte de percusión ahí antes y eso, y la parte del bajo es casi tan fundamental como la parte de la batería o del ritmo. O sea, acompaña a esa parte. O sea, a ver si escuchan ahí. Pongo una base cualquiera. Los silencios y las acentuaciones
acá el ritmo no cambia nunca, pero si yo voy cambiando el ritmo del bajo, la base cambia. O sea, es así de importante el bajo. Por ahí la batería sigue haciendo lo mismo, pero si yo toco el bajo muy cortado o muy derecho o con muchas notas o con pocas notas, la base de la batería o del ritmo suena distinto. Entonces, esa función hay que saberla bien, sobre todo para producir, digamos. Por ejemplo, esa sería una opción, pero otra es entonces ahí tengo las mismas notas, pero con dos formas de tocar distinto y cambia la base. No sé si se llegan a dar cuenta, pero es como que pareciera que es otra base de batería y es lo mismo en realidad. Entonces es bastante clave eso para entender la función del bajo en una canción. O por ejemplo notas más largas. Eso queda más como un loop, como algo, por ejemplo, si alguien va a rapear o hace algo que tiene mucha info arriba, se usa como más planchado el bajo. Y por ahí si es algo más funkeado o algo que tiene todo, tiene groove, digamos, la viola, todo va haciendo como una especie de ritmo, por ahí el bajo mete más. Pero es clave entender eso. O loopear una base y que todo lo demás vaya cambiando, por ejemplo. Si yo hago esa base, capaz que atrás pueden ir cambiando los acordes y el bajo sigue haciendo como la línea rítmica y sigue sosteniendo la tónica. Una cosa importante en la armonía del bajo es que el bajo arrastra la armonía de la canción. O sea, eh, digamos, si uno está haciendo la en el bajo y la guitarra hace re, es un la con re, digamos, pero no pasa a ser re. Hasta que el bajo no cambia a ese re, es como que el bajo es la tónica con re, que sería con una cuarta y una sexta, o sea, el la, como que sonaría un la con cuarta y con sexta y no un re mayor. Ahora, si yo toco un re mayor y el bajo hace re, ahí suena un re. No sé si se entiende bien eso, por ahí me estoy muy adelantando mucho, pero me refiero a que el bajo, por la frecuencia que tiene, si el bajo queda en la todo el tiempo y la guitarra va cambiando acordes, es un la con algo, digamos, pero nunca va al acorde que vaya la guitarra o otro instrumento que tiene una frecuencia más alta. Entonces, eso hace de alguna manera que el bajo manda rítmicamente, como les mostré, porque ahí la batería no se mueve, pero el bajo sí, y la canción cambia. Y por otro lado, también manda en la armonía, porque si yo estoy cantando y hago una línea de bajo y la guitarra hace otras notas, las otras notas van a adornar lo que yo esté tocando con el bajo y lo que esté cantando. No es que no arrastra la armonía, digamos, la guitarra. Si la guitarra. Es lo que les decía, si yo estoy cantando sobre un la y la guitarra hace un re, es como un adorno. Pero no es que la canción pasa a re. Salvo que el bajo pase a re y ahí es como que se mueve todo. Eso es mejor por ahí escucharlo y probarlo con algo más de armonía, pero
lo que quiero remarcar es como la función del bajo dentro de la canción, no es un acompañamiento y nada más. Obviamente hay estilos, ¿no? Por ejemplo, no sé, los Ramones toca todo unísono, la guitarra y el bajo hacen siempre lo mismo y todo va para un lado y ya está. Pero en el caso, por ejemplo, de, no sé, un Stevie Wonder o de Police, por ejemplo, Sting, o sea, muchas bandas con grandes bajistas. Yes, que el bajista es Chris Squire, Led Zeppelin, John Paul Jones, Paul McCartney, los Beatles, Bill Wyman, los Rolling Stones. Si prestan atención al bajo, manda el bajo, digamos. Y sobre todo más en la época que tuvo mucha incidencia el bajo, que fue en los 70. En los 70 salieron Jaco Pastorius, más como bajista, digamos, virtuoso. Jaco Pastorius, no sé, Stanley Clarke, no sé, hay un montón de bajistas que ya el bajo toma un protagonismo más grosso. Bueno, después con la parte más funky, ahí explotó, qué sé yo, ahora uno por ahí conoce más a Flea, digamos, de los Red Hot Chili Peppers, o bajistas así más pisteros de ahora, pero en los 60, 70, 80 hubo unos bajistas impresionantes. El bajista de Chic, de una banda que se llama Chic, música disco y esa onda, es impresionante como toca. No me acuerdo el nombre de Edwards, pero no me acuerdo ahora el nombre. Bueno, ese bajista es una cosa impresionante. O sea, bueno, en The Police, Sting, es como que la armonía es la voz y el bajo. Además acompaña un poco. Nada, grandes bajistas y que cumplen un rol muy importante, o sea, muy importante en la canción. Eso a la hora de producir es como que hay que enfocar un poco más. Yo creo que en los últimos años no tiene el protagonismo que tiene que tener. Y es clave para el groove de la canción, para la armonía de la canción, para esos silencios, o esa cosa derecha que hace que empuje, hasta esos silencios que le dan como una especie de movimiento. Por ejemplo, no sé, esto, o sea, Michael Jackson es terrible eso, o sea, la canción es eso, después obviamente la melodía, la batería, todo, pero el riff, digamos, o esto también. O este. Clave el bajo en toda esa música, es una pieza muy importante, no es solo que acompaña haciendo las notas graves y nada más, eso para producir, ténganlo en la cabeza, esto, estos son temas de Queen, o por ejemplo Paul McCartney.
yo tengo un poco de latencia, por eso por ahí escuchan raro, pero las líneas de bajo es como una canción adentro de otra canción. Eso, por ejemplo, era Michelle, perdón, era... esto era All My Loving, ¿no era esa? All My Loving, exacto. No se me ve. No, no, no. Y aparte de cantar y tocar, ¿no? O sea, el chabón está cantando mientras toca ese quilombo, ¿no? O Money de Pink Floyd, ¿no? También. Eso también. O sea, son grandes bases de bajo de canciones increíbles también, ¿no? Pero todo eso, o sea, esa línea de bajo completa y hace que la canción tenga una armonía más especial que si el bajo solo acompañara, o sea, si la guitarra hiciera eso y el bajo hace... Es como que no tendría el mismo efecto, no tiene gracia. Entonces, eso por más que uno no sea bajista, yo no soy bajista, yo grabo para preproducciones, puedo grabar el bajo para tener un bajo de ref o lo que sea, pero obviamente hay grandes bajistas, sé, digamos, como lo que hay que saber para la hora de producir y a la hora de conocer los sonidos, si tengo que grabar una banda, orientar el sonido, orientar el toque, si hay algún problema con la armonía. Sobre todo, ¿saben con qué? Con los pianos a veces, porque los pianos es otro instrumento que tiene la parte grave, es bastante grave y tiene octavas graves como el bajo. Entonces, si el bajo está tocando con un pianista y el pianista hace una nota muy grave y el bajo hace alguna inversión o alguna nota, algún dibujo que tiene una segunda o una sexta o alguna nota que rompe las bolas con la tónica, probablemente haya problemas ahí de armonía en la banda. O sea, diferente es la guitarra, porque la guitarra ya está en una frecuencia mucho más aguda. Entonces, si yo toco la y la guitarra hace re, es lo que les decía, es un la con algunos adornos de la escala de la. O sea, como que la nota fundamental sigue siendo la. Y el re de la guitarra me aporta, como me completa un acorde, que podría ser sus 4 o novena o lo que sea. Fer, Ahora, discúlpame, sí, dijiste algo del piano y se me cortó. Me fui de la clase y volví a entrar. ¿Lo sí, podrías repetir, porfa? sí, que con el piano, que siempre hay que fijarse la parte, el bajo hay que prestarle atención para la parte de la armonía en la canción. Y uno de los instrumentos que puede tener problemas el bajo es con el piano. Con el piano, con la parte grave, porque los graves del piano están en la misma frecuencia que el bajo. Entonces, si el piano hace una inversión o hace una tercera o una segunda, una sexta, algo por ahí más raro y el bajo se queda en la tónica, ahí sí va a haber problemas de armonía. Entonces siempre hay que prestarle atención a eso, digamos, ponerse de acuerdo el piano y la parte de bajos del piano con el bajo en sí mismo. O sea, si el bajo hace esta nota y el piano hace esta nota, juntas suena esto. Por más que estén en la misma escala. En cambio, si la guitarra hace esta nota, que estaría, por ejemplo, la más grave de la guitarra, estaría acá, fíjense. Es como una
adorno al la. O sea, perdón. La nota sigue siendo la fundamental y adorno con alguna nota ahí. Ahora, si eso lo hago en una frecuencia más grave, que ya la guitarra no tiene, pero el piano sí, pasa esto, las mismas notas que toqué ahí. ¿Ven que? Ya hay un batido ahí, una cosa rara que genera problemas eso. Entonces siempre hay que estar atento, digamos, si hay un piano en la banda, qué bajos está haciendo el piano y qué bajos hace el bajo, ¿viste? Que no se pisen, que si armonicen con notas lindas, por ejemplo con quintas. Eso es una buena armonía, o sea, o cuartas. Pero sextas, por ejemplo, sexta menor, genera un batido, una tensión. Tercera menor también, eso genera movimiento. Una segunda ni hablar, ¿no? Pero si yo toco esa nota aguda, sería un si. La toco en la guitarra, o en esta frecuencia, y toco el la, no molesta ahí. Y sigue siendo la. Ahora, si hago esto grave, de vuelta, disculpa que soy repetitivo, pero es importante porque yo toco lo mismo, suena mal. Entonces, eso hay que estar atento porque muchas veces no es la armonía que está mal, o sea, no es la armonía en el sentido de que es una nota que no está en la escala o que, no sé, se equivocó, sino que si se pega mucho la frecuencia en la que está el instrumento, suena mal. Lo mismo que el bajo cuando está muy arriba con la guitarra. Si yo el bajo estoy tocando acá, hago ese arreglo y la guitarra si los toco juntos, suena. Suena raro porque estoy en la misma frecuencia haciendo dos notas distintas. Ahora, si yo toco esto y la guitarra hace. Bueno, no puedo tocar las dos cosas juntas, pero. Ahí ya no molestaría. Nada, bueno, básicamente es eso, es el rol del bajo en la armonía, el rol del bajo dentro de una banda, tanto rítmicamente como melódicamente. Eso es bien clave a la hora de producir, ya digo, por ahí ninguno es bajista o ninguno quiere ser bajista, pero sí si quieren producir o si quieren tener una mirada más amplia, el bajo tiene un lugar muy importante dentro de la banda. Si les falta algo rítmico, probablemente no haya que meter un montón de cosas en la batería, porque uno asocia lo rítmico a, bueno, hay que meter una pandereta, hay que cambiar el ritmo de la batería, hay que agregar rulo, tiene que tocar más el hi-hat, y por ahí la batería sigue haciendo lo mismo, y lo que cambia rítmicamente es el bajo, y eso acomoda el ritmo de la canción. Y en la parte armónica lo mismo. A veces, por ejemplo, un truco básico, digamos, es que, por ejemplo, viene una parte y la guitarra cambia de acorde y el bajo sigue en la misma nota. Y eso genera como una cosa rara porque es como que la canción se va para un lado, pero el bajo mantiene la nota de base. Entonces es como que cambió, pero no a la vez. O sea, eso antes de ir a la otra parte, por ejemplo. Antes de ir, puede ser una parte B o antes de venir a un estribillo.
Entonces es como que damos un anuncio que cambió un acorde, pero el bajo sigue manteniendo la nota y cuando cambia el bajo ahí toda la banda ya se va para otro lado. Pero el bajo sigue manteniendo eso. Entonces, nada, está bueno probarlo, escuchar, prestar atención, escuchar, ya que en la clase anterior tuvieron la parte rítmica y eso también, prestar atención el bajo con la parte rítmica. Y bueno, nada, es como eso, pues, poder ubicar el bajo en la banda desde un lugar creativo, no solo que, bueno, no le doy bola o que haga lo mismo que hace la guitarra o que haga solo la base con la batería que golpee junto con el bombo y el tambor. O sea, poder usarlo de una forma creativa y de una forma eh, rica, digamos, armónicamente y rítmicamente. Bueno, no sé si tienen algunas dudas, no los quemo, lo de los equipos esos lo vemos la semana que viene, los que quedaron colgados. Eh, si tienen alguna duda, me dicen ahí en el chat. Por acá todo clarísimo. Bueno, vale un huevo, bueno, estoy leyendo cosas que no había leído, vale un huevo, sí, vale un huevo el Ampeg, pero bueno, ya vimos otras alternativas que suenan bien y por eso. El plugin está bueno. Bueno, ahí nombré un par de bajistas, Víctor Guten, Marcus Miller, todos esos que nombra ahí son grosos. Cantar y Pedro, tocar el bajo, bien. Sí, laburaste en producciones donde nada, solamente el bajo fue por línea y nada, y algún plugin y ya. O sea, ¿lo solés hacer eso para laburar una producción? sí. Trato de llevarme la línea más algún equipo, algún parlante microfoneado como para tener otro color también. Eh, Tipo, hacer un reamp, ponele. Sí, o sea, bueno, para hacer un reamp sí, me llevo una línea y obviamente. Pero si necesito en el momento grabar un bajo sin mucha vuelta, pongo aunque sea el equipo con un micrófono y la línea y me llevo las dos cosas. Y cosa de la línea por ahí toquetearla, ecualizarla, comprimirla, hacerla un poco mierda y mantener el sonido clásico del equipo, del bajo. Y si no, sí, grabar una línea, todo por línea, con una caja directa o con una caja Avalon que funciona muy bien para el bajo. Y después hacer un reamp. Puedo sacar una sesión y hacer un reamp por distintos equipos o lo que quiera usar, digamos. Pero siempre trato de tener el equipo igual, de no hacer solo en línea. Hay gente que graba siempre por línea el bajo y le gusta ese sonido que no tiene nada, es como puro a la consola o a una placa de sonido o lo que sea. Pero a mí me gusta que tenga ese colorcito a parlante o al equipo específico que esté usando y poder mezclarlo. La línea sirve porque la línea directa sí es el sonido puro del instrumento. Entonces yo ese lo puedo procesar o lo puedo sumar al del equipo para que me defina más. El equipo si lo toqueteo mucho, por ahí ya se pone feo porque ya viene con un sonido ecualizado y muy definido, ya comprimido desde el equipo mismo, desde el parlante mismo. Y si lo toqueteas mucho, por ahí se pone feo. Pero la línea que no tiene nada se puede comprimir mucho, se puede toquetear mucho. Entonces está bueno y por ahí entre las dos cosas armo un sonido de bajo. Pero sí, se puede. Combo de bajo y amplio y económico. Eh, y hay unos buenos Aguilar que son unos chiquitos que me parece que yo no soy bajista, pero por lo que vi hay algunos Aguilar muy buenos, baratos. Gallien Kruger siempre fue una marca como de batalla que tiene equipos baratos y equipos caros, pero eso es todo transistor, ¿no? Eh, pero hay unos Aguilar clase D que son chiquititos, que eso usaba corbata, el carajo usaba como, inclusive hasta para ensayar, usó bastante tiempo.
Hay unos Ampeg también clase D, chiquitos. No serían muy caros esos. Y después, nada, entre esas marcas están los clásicos, los que funcionan. Harky, sí. Harky a mí no me gusta mucho el sonido, pero son buenos igual. Se usaron a full. No, eso, Aguilar, Gallien-Kruger, Ampeg, las líneas económicas hoy vienen muy bien, porque aparte el bajo no es como la guitarra, digamos. El bajo es más como que suena bastante mejor en todas las líneas. La guitarra, por ahí un equipo barato de guitarra suena feo, ya no es valvular, ya inventan como el sonido valvular y no llegan, entonces suena raro. En el bajo no está ese problema, salvo que vos quieras un sonido muy específico valvular de bajo, que tenés que ver cómo lo lográs, pero por lo general los sonidos que estuve tocando recién se consiguen con cualquier amplificador de los de ahora, digamos, inclusive económico. No, lo que uno tiene que tratar de ver con el bajo es que necesita volumen. O sea, el bajo necesita si no es para tocar en la casa o algo, necesita una caja un poquito más grande y un poco más de volumen. O sea, de resto. Porque cuando está una batería tocando al lado, desaparece, si no. La guitarra, como es más aguda y más nasal, más o menos siempre está, pero el bajo, esa frecuencia grave, si tenemos poquito volumen, no suena. Entonces siempre se necesita como más aire y más volumen. Con un equipito chiquito es difícil a veces ensayar. Pero bueno, hay de todo y también depende de las posibilidades económicas de cada uno. Se puede salir por línea, a lo mejor comprar un equipo más chico y mandarlo a la línea directo a la consola o algo para que suene más fuerte. O sea, son como opciones. Pero bueno, no sé, de ahí si estamos, si hay alguna pregunta más. Por mi parte estamos. Bueno, igual cualquier cosa, nada, me preguntan la próxima o nada, vemos ahí alguna cosa si no les quedó claro la semana que viene. Bueno, les mando un abrazo. Tócate algo. Chao, Fer, gracias. Gracias, Chao, Fer, muy bueno. Gracias a ustedes. Un abrazo, que tengan buena semana. Igualmente. Gracias, Fer, chao.